Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches a toda la gran familia de la nueva iglesia, a todos los fieles, a los simpatizantes, a los que están dudando que si sí o que si no. Igual todos cordialmente bienvenidos y para todos un fuerte abrazo. En la noche de hoy, pues vamos a saludar antes de empezar. Esta mañana lo hicimos con Pedro León Portilla, que estaba cumpliendo años. El 4 de julio es una fecha memorable a lo largo y ancho del continente, desde para Colombia. El presidente Álvaro Uribe celebraba esa fecha, no sé si la siga celebrando. Los Estados Unidos de Norteamérica también celebran el día de su independencia, y entre nosotros, aparte de Pedro León Portilla, también tenemos a nuestro querido madrugador de todos los días, Humid Quique, cumpliendo años. Para él un fuerte abrazo, un cordial saludo de amigo en la distancia. Y también tenemos a una bella dama que es Norita Plazas. Feliz cumpleaños, Norita. Para ti también un beso, un abrazo. Feliz cumpleaños. Y para todos los que no están cumpliendo años, pues mi deseo de que cumplan cuando tengan que cumplir, pero sobre todo cumplan sus sueños, cumplan sus propósitos, cumplan sus metas, y entonces cuando lleguen los cumpleaños, pues estarán verdaderamente felices, y ahí sí tiene sentido la palabra cuando decimos feliz cumpleaños. Si no, sería cumpleaños amargado, porque nada que se cumple, nada de lo que tú mismo te propones con tu vida. Por eso es bueno tomar las mejores decisiones con tiempo. El nuevo año no va a hacer nada por ti. Tú tienes que tomar las decisiones. Los años no hacen nada, juegan en contra tuya. Muy bien, entonces para hoy tenemos una interesantísima exposición de la Coronel, estrenando nuestro temario de Pablo, pues ya estudiado, reflexionado, rumiado, no comentarios improvisados como pues se soltaron algunos esta mañana, así como a la bulla de los tarros, no, sino resultado de rumiar, de considerar, de leer, de releer, de profundizar un poquito debajo de la superficie de la literalidad. Entonces vamos a prestarle atención a la Coronel. Le está presentando 7 aspectos. A ella le gusta mucho trabajar así con sus números séptuplos, y excelente. De esa manera sabemos programar nuestra audición y llevar un orden
en cómo le prestamos atención. Vale la pena, se va a aprender bastante, pongan atención. Y bueno, sin más, coronel, los micrófonos están abiertos, adelante. Un cordial saludo, queridos amigos, aquí súper contenta iniciando este nuevo módulo con este otro personaje bíblico que también me encanta, Saulo o Pablo de Tarso. Y bueno, he querido titular esta ponencia como las cosas que se escribieron de Pablo para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí haciendo honor a esta frase que ha hecho súper famosa en medio de nosotros nuestro hermano Alfredo. Entonces voy a explicarte más bien a desarrollarte 7 aspectos sobre 7 cosas que se escribieron de Pablo para nuestra enseñanza. Entonces, en primer lugar, ¿fue Pablo soltero o viudo o casado? La Biblia explícitamente no lo afirma ni lo niega. Y como hemos visto en otros módulos anteriores, hay cosas que explícitamente no están escritas, pero que si leemos en un lado y leemos en otro y conectamos algunas cosas, nos podemos dar cuenta de eventos como por ejemplo que Tamar, una de las hijas de David, era hermana de Absalón, entonces que ambos eran hijos de la misma mamá, por ejemplo. Frente a la perspectiva, si Pablo era soltero, entonces vamos a mirar en 1 Corintios 7, 8, donde él mismo está diciendo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Cuando él habla a los solteros y a las viudas y dice que quedarse como yo, él está incluido en uno de esos dos grupos. Y como no dijo a los solteros y a los viudos, abriendo la posibilidad que se estuviera diciendo viudas o viudos, entonces puede uno asumir que él era soltero y no viudo, ¿cierto? Esa es una posición que podemos tener. Otra posición podríamos pensar que estuvo casado y que ahora era viudo, porque cuando él dice que quedarse como yo está como diciendo que se queden solos, ¿cierto? Que se queden sin pareja. En Filipenses 3:5 él dice de él mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y allí cuando hablamos de fariseo, pues los fariseos tenían como norma casarse. Entonces es posible que él hubiera estado casado, que por alguna razón hubiera fallecido su esposa y ahora estuviera viudo. En Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esas tradiciones judaicas, esas tradiciones de fariseo daban que pues debían casarse. Entonces es posible que él lo haya sido. Además, porque en 1 Corintios 7:25 él está hablando, 1 Corintios 7 del 1 al 39 está él hablando sobre todo el tema de relaciones de pareja. Y en 1 Corintios 7:25 se refiere particularmente en cuanto a las vírgenes. Si él hubiese sido, digamos que nunca se hubiera casado, de pronto se había incluido ahí, habría dicho, y en cuanto a los vírgenes, para incluir a las mujeres y los hombres, hubiera podido incluirse ahí. Entonces, como hemos dicho siempre, la última palabra la tienes tú. Tú decides cómo interpretas esto y de qué manera te sirve o no te sirve. Independientemente si era casado, separado, viudo, soltero, ¿cuál es la enseñanza de Pablo a nuestra vida? Entonces, te recomiendo que lees 1 Corintios 7, del 1 al 39, para que veas un montón de enseñanzas que él hace frente a las relaciones de pareja, para evitar la fornicación, habla sobre temas del matrimonio, habla sobre temas de separación, y en el versículo 20 dice: cada uno en el estado que fuese llamado, en él se quede, instando a aquello
de aquellos que llegan nuevos al Señor y se vuelven un 8 pensando si se tienen que quedar solos, si se pueden quedar con la persona con la que están a sabiendas de que la otra persona no es creyente, y empiezan a armarse allí un montón de películas. Entonces Pablo nos enseña muy bien sobre el tema, así que te insto para que esta otra complemento lo hagas tú. Segundo aspecto, ¿hacía parte Pablo del Sanedrín o no hacía parte del Sanedrín? El Sanedrín era una organización judía compuesta por el sumo sacerdote y 70 ancianos, porque eran personas mayores, estudiantes, estudiosos de la ley, y era el grupo que se encargaba de juzgar a los judíos. De hecho, al Señor Jesús se le condena en un Sanedrín, o sea, son ellos mismos los que ordenan la muerte de Jesús, y Pablo también estuvo frente a Sanedrín en algún momento de su vida. Entonces hay una pregunta ahí, que si él hacía parte del Sanedrín o no hacía parte del Sanedrín. Entonces, en Hechos 26, 10, 12 dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Entonces ahí hay algo que nos hace como dudar, ¿era o no era? Porque dice que recibió poderes de los principales sacerdotes. ¿Dónde estaban los principales sacerdotes? En el Sanedrín. Si él recibió poderes, era porque no hacía parte de ahí, porque si hiciera parte no necesitaba recibir poderes. Pero cuando dice yo di mi voto, es cuando uno se confunde y dice, pero los únicos que podían votar si se mataba a alguien o no eran los del Sanedrín, y si él no estaba ahí, ¿por qué dice que yo di mi voto? Podemos interpretar que el yo di mi voto era que pues él estaba conforme con lo que había decidido el Sanedrín. Entonces, si ves que cada cosa que nosotros leemos en la palabra tiene dos caras, tú la puedes tomar para un lado o para el otro, pero vamos a ver durante toda esta ponencia que no importa, nos lo ha dicho hasta el cansancio el hermano Alfredo, no importa si las historias son verdad o no son verdad, si hay contradicciones o no hay contradicciones, porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. En el versículo 11 sigue diciendo Pablo: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Piensa uno que si él hubiera sido miembro del Sanedrín, pues no podría estar por allá en otras ciudades ajenas haciendo otras cosas, porque el Sanedrín era para juzgar los temas de los judíos allí, en Jerusalén. Entonces es posible allí también que tengamos argumentos para decir si era o no era partícipe de allí. En el versículo 12 de ese mismo Hechos 26, te estoy leyendo Hechos 26 del 10 al 12, en el versículo 12 dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Entonces volvemos al tema, que si él era orgánico de ahí, ¿por qué necesitaba poderes y permisos si era uno de ellos? Entonces aquí quedan como las dudas si era o no era. Tú allá vas haciendo tu análisis y vas mirando cuál es tu conclusión. En Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí están explicando la muerte de Esteban, uno de los discípulos del Señor. En Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Entonces aquí hay dos puntos importantes. Uno, que dicen que pusieron las ropas a los pies de un joven, y que era Saulo, o sea, Pablo. El Sanedrín estaba conformado por adultos mayores. Si aquí decían que era un joven, pues muy seguramente él no hacía parte del Sanedrín. Pero cuando dice que consentía en su muerte, es lo mismo que yo digo que pudo haber ese significado cuando él dice yo di mi voto en Hechos 26:10. Entonces allí hay cositas que nos pueden poner allí a pensar o que sí o que no. En Hechos 22:20 dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataron. Entonces allí hay que tener pendiente como que si sí o si no. Ahora bien,
Hay una parte de la palabra que la vamos a ver más adelantito, por eso no te la voy a leer en este momento, donde Pablo está como chicaneando de sus cosas que ha pasado por haberse convertido al cristianismo. Y habla de muchas cosas y en ninguna parte dice, y fui miembro del Sanedrín. Él no chicanea con eso, que eso debería ser una cosa ahí, pues para colocar, ¿no? De todo esto que él está comentando. Entonces, por eso no sabemos si hizo parte o no hizo parte del Sanedrín, independientemente. Si fue parte o no fue parte, ¿cuál es nuestra enseñanza? La enseñanza que nos hace Pablo es que hubo un cambio radical en su vida después de haber perseguido cristianos para matarlos, haberse ido de la ciudad y buscar en lugares externos para llevar con ese celo que él tenía, porque él era súper convencido de sus creencias, de su posición, de lo que a él le habían enseñado. Y hacer ese cambio tan radical en su vida, pasó de ser perseguidor a ser seguidor de Cristo. Entonces, él en Filipenses 1:21 dice, mi vida es Cristo y morir es ganancia, porque este hombre es súper radical. Cuando fue radical en contra de los judíos, tenía tanta ira que los hacía blasfemar, como lo leímos anteriormente, pero cuando se convirtió al Señor también se convirtió con una pasión increíble que lo hizo uno de los apóstoles más famosos, porque cuántas iglesias no fundó, a cuántas iglesias no sostuvo espiritualmente hablando. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este hombre para nosotros? Que todos tenemos esperanza. No sé en qué punto de tu vida estás tú, no sé si acabas de llegar a escucharnos y quieres un cambio en tu vida y de pronto piensas que has hecho cosas tan espantosas y tan oscuras y tan sin perdón de nadie que tal vez no tienes oportunidad. Pues no. Pablo te enseña que a pesar de lo que hayas sido en el pasado, a pesar de lo que tú hayas vivido en tu vida, hoy tienes la oportunidad de cambiar. Y así como en algún momento pudiste estar apasionado en lo malo, pues apasionate en lo bueno, en esta transformación que trae Jesús a nuestra vida, en este hacer nueva él dice nos hace nuevos, ¿no? Entonces, muy importante esta enseñanza que nos deja Pablo en este sentido. Tercer aspecto. ¿Se cayó de un caballo o no se cayó de un caballo? Pues han habido muchas esculturas, tapices, lienzos donde se muestra a Pablo cayéndose de un caballo en el momento de su conversión. De hecho, hay un dicho popular que dice caerse del caballo, ¿sí? Se cayó del caballo. Se cayó del caballo quiere decir que repentinamente se dio cuenta de algo, ¿sí? Como haciendo alusión a ese momento en la tal caída del caballo. Resulta que cuenta la palabra que Pablo se estaba desplazando hacia Damasco. Entre Jerusalén y Damasco hay un poco más de 200 kilómetros, no sé, 200 a 300 kilómetros, y pues la jornada para hacerse a pie duraba varios días, y pues puede uno asumir que él iba en un caballo en ese trayecto. Sin embargo, en ninguna parte se dice que Pablo fuera de platita. Más adelante vamos a ver en qué trabajaba Pablo, y no era que él fuera millonario ni tuviera mucho dinero, y para tener caballos había que tener plata, o para pagar el viaje a caballo había que tener plata. Entonces es posible que él hubiera hecho el recorrido a pie. No sabemos si lo hizo a caballo o no lo hizo a caballo. En Hechos 9, del 1 al 9, narran todo lo que te estoy como acortando. Y en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí Lucas, que es a quien se le atribuye la escritura de Hechos de los Apóstoles, está contando este episodio en la vida de Pablo. Y dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dice cayendo en tierra, pues yo puedo caer en tierra o de un caballo o de mi misma distancia, ¿cierto? Yo pude haberme caído por el susto, por el resplandor, por lo que sucedió. En Hechos 22, 6, 7 dice,
pero aconteció que yendo yo al llegar, ahí es como si Pablo estuviera dando el testimonio, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí hay dos partes de la palabra donde hablan de este episodio de la caída de Pablo. Pues en una parte dice que se cayó de un caballo. Asumimos por lo que te acabo de comentar. Independientemente si se cayó o no se cayó de un caballo, esas son simplezas. ¿Cuál es la enseñanza que trae a nuestra vida este episodio en la vida de Pablo? Pues que él tuvo un encuentro personal con el Señor y hubo una conversión inmediata de una. Sí, ahí no hubo ni fue que, ni peros, ni nada. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha estado golpeando la puerta de nuestro corazón 1, 2, 3, no sé cuántas veces en tu vida? Y golpeó y nosotros todavía mirando por una rendija a ver si lo dejamos entrar o no. Entonces una de las enseñanzas de Pablo, así como es de apasionado y de radical, es que él se convirtió al Señor y se convirtió. En ninguna otra parte dice que él volvió atrás, ni que renegó, ni que echó para atrás. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido reveses en nuestra vida espiritual? Y si estás en ese punto, pues te animo para que hagas como Pablo, para que tomes tu decisión radical y para adelante, sin mirar atrás. Cuarto aspecto, ¿tenía un problema en los ojos? ¿Era medio cegatón? ¿Tenía algún problema en los ojos Pablo? ¿Por qué podríamos pensar que tenía un problema en los ojos? Primero, porque en Hechos 9:8, cuando siguen contando la historia de la conversión de Pablo, dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. O sea que este hombre quedó enceguecido y pues no suele suceder. Cuando miramos de pronto al sol sin gafas, directamente la luz, quedamos ahí como encandelillados. En el versículo 17 de Hechos 9 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces ese resplandor como que lastimó los ojos de Pablo, lo dejó ahí cegatón mientras que Ananías fue y oró por él. Dice que se cayeron como escamas, quién sabe eso qué habrá sido, se le quemó la retina y luego el Señor se la regeneró, no tengo ni idea, estoy aquí medio suponiendo cosas. En Gálatas 6:11 dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces ahí es donde uno puede pensar que él tenía como un problema de ojos. Uno, pues porque estuvo ciego por la encandelillada de la luz que él vio. Y otro porque la mayoría de las cartas se las escriben, ¿cierto? Pero aquí cuando está hablando a los Gálatas, él dice: mira con cuán grandes letras, como si tuviera que escribir muy grande para poderlas ver. Aunque tú puedes interpretar que cuando él dice que escribe con grandes letras, es como cuando uno escribe en mayúsculas, que es como gritando, que es como insistiendo que lo que uno está escribiendo es muy importante, porque en ese momento él está escribiendo a los Gálatas acerca de apóstoles que vienen a hacerlos circuncidar, y está él con todo ese deseo de que los que se están convirtiendo entiendan que la circuncisión no es importante. Ya lo habíamos hablado, el tema de la circuncisión del corazón, cuando estuvimos estudiando a otro de nuestros patriarcas. Entonces, por estos hechos, uno podría pensar que tenía problemas en los ojos, pero tuviera o no tuviera problemas en los ojos, eso es relevante. No es relevante. ¿Cuál es la enseñanza? Que él veía más allá. Él veía más allá. Si hay alguien que me sorprende por su discernimiento, por cómo podía desmenuzar, por cómo entendió la obra del Señor Jesús, es este hombre.
me impacta. En Gálatas 6:15 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la enseñanza. No importa en qué momento estás de tu vida, no importa qué es lo que está pasando en tu vida, qué pasó, lo que está pasando en este momento, no marca tu vida. Lo que marca tu vida son las decisiones que tomas hoy, que tomas a partir de hoy. Vamos en este proceso de ir de mejor en mejor, de ir cambiando, de ir mejorando, de sacar nuestra mejor versión. Esa es la enseñanza. Quinto punto. ¿Tenía un trabajo secular o no tenía un trabajo secular Pablo? Es decir, ¿se dedicó solamente al tema de ser apóstol, discípulo, evangelista? ¿Se dedicó a eso o tenía por allá otra cosa, un trabajo que de pronto lo distraía de la verdadera misión o propósito que tenía? En Hechos 18:1, versículo 3 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo lo que sabía hacer para trabajar era hacer tiendas. Aquí se junta con estas dos personas y narra la palabra que trabajó con ellos. En Hechos 20, 33 al 35 dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está hablando Pablo y dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces él está diciendo que ahí y en otras partes también dice que él no le ha sido carga a las iglesias que él ha creado, que él con sus manos se ha sustentado. Hay algunos momentos en que lo han sustentado ofrendas, porque pues estuvo encarcelado muchas veces e impedido para trabajar, pero la verdad es que parece que sí tenía un trabajo secular. Si trabajaba o no trabajaba, ¿es relevante? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que cualquiera que sea nuestro trabajo, que no nos impida trabajar en lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Y recordar que debemos trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Se los dice alguien que ha estado durante mucho tiempo pensando de esa manera, que tocaba trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y trabajar en lo secular. Yo soy militar, pero tú puedes ser enfermero, tú puedes ser abogado, médico, profesor, cualquier actividad que tú hagas, electricista, plomero, lo que sea que tú seas. Y ese es tu trabajo. Cuando el Señor nos llama a Él, no a todos, hay algunos que sí les pide que esté exclusivamente para eso, pero no nos impide que sigamos trabajando y sigamos sirviendo y sigamos viendo por nuestras necesidades de manera material. En Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, complementando el tema que había estado trabajando con Aquila y Silas. Entonces, Priscila. Entonces, la enseñanza ¿cuál es? Que independientemente de tu trabajo, no saques excusa que tu trabajo no te deja estar en las cosas del Señor. Debemos tener un equilibrio. Ahora, si el Señor te ha llamado solamente a dedicarte a sus cositas, pues ese es tu llamado personal. Pero a la mayoría se nos permite trabajar en lo secular y trabajar en las cosas del Señor. Sexto punto. ¿Sufrió por causa de Jesús? Oh, por Dios, sí que sufrió. Sí que sufrió este hombre. En 2 de Corintios 11, 24, 30, él mismo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces este hombre sí que puede decir con conocimiento de causa, con autoridad moral, que ha sufrido a causa de Jesús. ¿Has tú sufrido de tal manera el haber seguido al Señor Jesús? Tal vez. Al principio muchos hemos sido tachados de locos, hemos sido tachados de fanáticos. Se nos han dicho aleluya, se nos han dicho términos, pero más allá de lastimarnos con la boca, yo creo que pocos han sufrido en su cuerpo el golpe o la tragedia de ser cristianos. No digo que no lo haga, pero digo que en general creo que es así. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pablo para nosotros? No gloriarnos en la carne nada tenemos y nada somos. Nosotros somos seres espirituales, tenemos este estuche, claro que sí, hay que cuidar el estuche, claro que sí, pero nosotros no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Que vivimos aquí temporalmente, claro que sí, que estando aquí hacemos lo mejor, claro que sí, y que estando aquí tenemos que proteger nuestro estuchito y cuidarlo, claro que sí. En Filipenses 3, del 12 al 21, dice Pablo, esta es la enseñanza, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y sigue. Otro versículo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza para ti y para mí. Hay que seguir adelante, no hay que mirar atrás, no hay que volvernos a revolcar en el lodo cenagoso, hay que levantarnos, hay que bañarnos, hay que limpiar nuestras heridas y continuar con la mirada puesta en la meta, con la mirada puesta en Jesús, queriendo alcanzar su estatura. Esa es nuestro llamado, ese es nuestro propósito y es cumplir las obras que de antemano fueron hechas para que nosotros las hiciéramos. Obras de bondad, obras de todo lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo que merece admiración. A eso estamos llamados, esa es la enseñanza. 7º punto, ¿hizo milagros Pablo? Hizo milagros Pablo, sí señor. Aquí te voy a contar algunos. En Hechos 14, del 8 al 10, sanó a un cojo de nacimiento en Listra. En Hechos 16, del 16 al 18, liberó de espíritu de adivinación a una muchacha. En Hechos 19, 11, 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Santo Dios, qué unción la de este hombre, cómo lo envidio, cómo me encantaría ser una persona de esa magnitud. ¿Has hecho milagros en tu vida? Tal vez no. Así milagros como esto, de hacer que un cojo se levante, yo no he hecho milagros como esos. Yo no he hecho milagros. Conozco gente que los ha hecho. Tú has de conocer personas que lo han hecho. Yo no he hecho milagros de esa magnitud, pero ¿sabes qué? Tú y yo, simples mortales, personas que estamos tratando de caminar como debe ser en esta vida cristiana, podemos hacer milagros todos los días. ¿Sabes qué milagros podemos hacer tú y yo? Brindar una mano amiga, ser generosos,
dar tiempo, dar una palabra de aliento, dar una sonrisa que anima a otro, dejar huellas de amor en quienes se cruzan en nuestro camino. Esos son nuestros milagros. No importa si no le hacemos levantar a un cojo, y si lo haces grandioso, síguelo haciendo. Pero si no tienes esa habilidad, esa capacidad, si no has llegado hasta ese punto en tu vida, que la unción es que cojan tu ropa y la gente se sane y se libere, no importa. Tú tienes en tus manos la capacidad de hacer milagros pequeños, sencillos y diarios. Te animo, te impulso, te insto a que sigamos los ejemplos de Pablo. Entonces, muchas cosas se han escrito de Pablo y para nuestra enseñanza fueron escritas. Un feliz término de jornada para todos. Un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde. Un abrazo gigante para todos. Los quiero mucho. Bueno, espero que lo que les dije al comienzo se haya cumplido y las expectativas de todos hayan valido la pena. Que hayan disfrutado y aprendido con esta sencilla pero profunda exposición, porque lo hace con sencillez, con amabilidad, con la sonrisa en los labios y en el corazón. Entonces hace muy digerible la enseñanza. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, amigos, por estar ahí. Estas cosas son importantes porque terminarán afectando tu vida, que es lo que estamos apuntando, direccionando para que eso suceda, no para seguirnos llenando de conocimientos y ahora pues para saber más de Pablo. Pues no tiene sentido. Muy bien, entonces mañana en la mañana nos reencontramos. Solo me resta desearles una noche de descanso, en paz con Dios, en paz consigo mismos y si pueden, en paz con aquellas personas que todavía te arden, te irritan y te hacen segregar bilis o ácidos de una especie u otra y te pueden producir ulceraciones, pesadillas, calambres, ciática, torceduras, lumbagos, lo que sea. Estás más vulnerable a la vida en la medida que estés cargado contra personas. Entonces, libérate y disfruta de una vida sin cargas. Alguien dijo en una ocasión, este pensamiento no es mío, que una persona que sea débil o mediocre, pues planea o anhela la venganza. Una persona de los pesos medios, que esté en la mitad del camino, pues se atreve a perdonar. Pero una persona que esté más adelante, pues ni siquiera tiene en cuenta la ofensa, la ignora, pasa por encima y está muy por encima de las circunstancias que afligen al común de los mortales. Bueno, tú dirás si te gusta o no te gusta el pensamiento, toma lo que te sirva, lo que no. Escudriñalo todo, retén lo bueno. Un abrazo, feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve